Economía en France 24, saludo a mi compañera Daniela Blandón. Daniela, buenas noches. Comenzamos en Argentina. Allí avanza el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas de ese país. Santiago, muy buenas noches. Está en debate en ese momento, no han votado todavía. El proyecto que llegó a la Cámara de Diputados busca que las personas que cuentan con grandes fortunas hagan un aporte solidario extraordinario para hacer frente a la pandemia. Se estima que unas 9.000 personas estarían sujetas a este gravamen y que se recaudarían unos 3.750 millones de dólares. Si pasa todo el trámite legislativo, el aporte lo deberán hacer quienes declaren una riqueza superior a 200 millones de pesos argentinos, es decir, unos 2,5 millones de dólares. En Chile hay un proyecto similar, Santiago. La diferencia es que en ese país vecino no es de iniciativa del gobierno, sino de los legisladores de la oposición. Hablemos ahora de esa reunión virtual que tuvieron las mayores economías emergentes, los países que hacen parte del BRICS. ¿De qué hablar? Bueno, primero mencionemos que el grupo de los BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En reunión virtual, uno de los compromisos de sus líderes fue tomar medidas para garantizar la distribución de la vacuna contra el COVID-19 entre toda la población de modo justo y equitativo, pero sobre todo a precios asequibles, por supuesto cuando la descubran. Pero en otros asuntos económicos, Jair Bolsonaro, quien es el presidente del único país latinoamericano en el grupo, hizo una promesa relacionada con el polémico tema de deforestación. Revelaremos qué países importan madera extraída ilegalmente del Amazonas, y algunos de estos países son los críticos más severos de mi gobierno. Nuestra Policía Federal desarrolló un método utilizando isótopos de tipo ADN que permiten rastrear la madera que se extrae, pero también la que se exporta. Y seguimos hablando de países de la región. Colombia entró en recesión por primera vez en 2 décadas. Santiago, la cuarta economía de América Latina, se contrajo en un 9% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo de 2019, todo por los efectos de la pandemia del COVID-19. Un país entra en recesión cuando acumula 2 trimestres de crecimiento negativo. Y en el caso colombiano, en el segundo trimestre, la caída fue del 15,7%. La última vez que se había visto este fenómeno en el país fue en 1990, cuando una crisis financiera afectó a los países emergentes. Lo que se destaca del tercer trimestre es que sí presentó un crecimiento con respecto al segundo. Esto ocurrió gracias a la reactivación de varios sectores de la economía y después de una cuarentena que comenzó, recordemos, el 25 de marzo y terminó el 1 de septiembre. Daniela, no solamente las tecnologías están sacando el mejor provecho de la pandemia. ¿De quién estamos hablando? Bueno, hay 2 empresas estadounidenses que acaban de presentar jugosas ganancias entre agosto y octubre y no están precisamente en Silicon Valley. Se trata de Walmart, que es la firma minorista más grande del mundo. Sus utilidades entre agosto y octubre superaron los 5.000 millones de dólares, es decir, 56% más que en el mismo periodo del año pasado. También hablamos de Home Depot, que es la mayor cadena de artículos del hogar del mundo. Sus ganancias en este periodo crecieron casi un 24%. La noticia es para los empleados de esta última compañía, pues la firma había subido el salario a sus trabajadores de primera línea desde que comenzó la pandemia. Ahora dijo que estos salarios serán permanentes durante el resto del tiempo. Todas las crisis tienen 2 caras de la moneda. Daniel, hablemos de los indicadores. La bolsa de Nueva York, que cerró en rojo. El fabricante de autos de lujo Tesla subió más del 10% tras el anuncio de su inclusión en el índice Standard & Poor's a partir del 21 de noviembre. En Europa desapareció la euforia por los avances de la vacuna de Moderna. Los principales índices cayeron, con excepción de París. Y en América Latina, resultados positivos, sobre todo en Argentina. Cifra del día para el cierre. Esto a propósito del lanzamiento hoy de Disney Plus en América Latina. La cifra son los 677 millones de suscriptores mundiales que se prevé alcanzarían en 2025 las principales plataformas de streaming. Lidera Netflix con 274 millones, seguida de Amazon, HBO Max y Apple TV respectivamente. Me cuenta cómo le va con Disney Plus. Daniela, muchas gracias. Esto en La Economía en France 24. Buenas noches.